Buenas noches. Buenas noches, profesor. Hola Pilar, buenas noches. Ahorita ya comenzamos, ¿eh? Hola Ivonne, buenas noches. Esperamos un par de minutos y ahorita ya comenzamos, ¿vale? Ok, pues vamos a empezar, ¿vale, chicos? Am, bueno, bien, en esta unidad 2 les piden algunas cosas que son ah, muy interesantes y muy útiles para la parte de la estadística descriptiva. Y pues la verdad es que hay algunas cosas que
cada vez son más fáciles de calcular, sobre todo ahora que ya tenemos herramientas como Excel. Y como les dije en las instrucciones del mensaje que les mandé y de el mensaje que les dejé en la plataforma cuando abrí el foro de aprendizaje, les piden que trabajen con una aplicación que se llama Minitab, eh, con la cual yo la verdad no había trabajado, pero más que, es decir, más que sea la razón de que no he trabajado con ella, la razón por la que no les estoy exigiendo que trabajen con ella es porque eh, cuando yo quise entrar me lanzó el mensaje de que en cuanto se acaba la versión de prueba se, se comienza a cobrar la versión de paga, y la verdad pues eso no me gustó. Entonces es la razón por la que no les estoy exigiendo que usen Minitab, y si lo hacen con Excel pues es también correcto. Creo que Excel es una herramienta un poco más universal para estas cosas, y además es muchísimo más que suficiente utilizar Excel, ¿vale? Entonces eh, les voy a mostrar hoy cómo realizar una tabla de frecuencias para datos no agrupados. Les voy a mostrar cómo calcular media, moda, mediana, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Les voy a mostrar las fórmulas formales, pero además, bueno, y les voy a mostrar todo el procedimiento, casi como si lo estuviéramos haciendo con la calculadora. Y digo casi porque pues íbamos a echar mano del Excel. Eh, y además de que vamos a echar mano del Excel, pues les voy a mostrar las dos formas de hacerlo en Excel, como digamos siguiendo todo el procedimiento paso a paso y con las fórmulas que trae precargadas el Excel, que ahorran mucho tiempo, pero también siempre es bueno conocer qué es lo que hay detrás de una operación que realiza Excel por nosotros, ¿vale? Entonces les voy a compartir mi pantalla. Mm, mm. Les ofrezco una disculpa por la voz, pero he estado un poco enfermo. De hecho, por ahí alguien me escribió ayer, creo, algo así, que si había algún problema con su actividad. Le dije que no, que le ofrecía una disculpa, pero había estado enfermo, y ya hasta hoy como que me sentí mejor, ya me puse al corriente. Hasta hoy no hay nada de la unidad uno no hay nada que revisar, a menos que hayan entregado después de las 3 o algo así. Eh, y si han entregado algo de la unidad 2 lo voy a revisar al rato. Pero bueno, bien, entonces vamos a hacer, les decía, nuestra tabla de frecuencias. Vamos a hacer nuestra tabla de frecuencias y vamos a calcular algunas cosas. Bueno, a ver si... ¿Ahí alcanzan a ver bien? Sí. Ok, gracias. Sí, profesor. Muchas Profesor, ¿se gracias. va a grabar la sesión? Se está grabando, sí, ya la tengo grabando. Sí. Gracias. Sí, de hecho, justamente también de este tema que vamos a ver hoy, de la tabla de frecuencias particularmente, tengo también un video en el canal de YouTube, que igual y cuando les comparta la liga de este video, les voy a compartir la liga de ese, que es especialmente para la tabla de frecuencias para datos no agrupados, ¿vale? Bueno, entonces van a ver ustedes, bueno, esto les va a tocar revisarlo, pero van a ver ustedes que podemos tener datos agrupados y datos no agrupados. Es muy común que se utilicen datos agrupados cuando se cuenta con una gran cantidad de números, y además cuando la dispersión de los datos es muy amplia. Esto se hace pues para simplificar el tratamiento de los datos.
Ya vimos en la unidad 1 que, bueno, pues tener datos siempre es muy importante porque nos dan información valiosa, ¿verdad? Es algo de lo que puedo rescatar que la mayoría han escrito en sus intervenciones. Eh, la información que ofrecen los datos que se recaban es valiosa porque nos puede ayudar a tomar decisiones. Sin embargo, otra cosa que tenemos que añadir sobre los datos es que hay que tratar los datos. En algunas ocasiones hay que obtener otra información que está incluida dentro de los datos. Y eso nos va a decir cosas pues más íntimas sobre la muestra o la población con la que estemos trabajando. ¿Ok? Bueno, por ahí si no recuerdan la diferencia entre la población y la muestra, recuerden que la población va a estar conformada por todos los elementos que contengan una variable de interés. Por ejemplo, si yo quisiera conocer la edad de los alumnos del instituto, del IRC, pues mi población serían todos, absolutamente todos los alumnos del IRC. Y si quisiera darme una idea, pues podría preguntarle a unos cuantos, tomándolos preferentemente al azar, y con eso podría más o menos decir en qué nivel podría estar la edad promedio de los estudiantes del IRC. Pero bueno, para eso necesito hacer algunos tratamientos como calcular medias, modas, medianas, varianzas y cosas por el estilo. ¿Ok? Entonces, eh, cuando los datos, les decía, son muchos, podemos hacer tablas de frecuencias para datos agrupados para sacarlo por pedazos, para irlo teniendo por pedazos. Pero cuando no son tantos, pues regularmente se pueden obtener todos los valores y se puede hacer una tabla de frecuencias para datos no agrupados, ¿ok? Es decir, los datos no agrupados, puedo incluir una lista valor por valor de todos los datos que tengo. Y los datos agrupados, en lugar de hacer una lista valor por valor, voy a hacer listas de rangos de tal valor a tal valor, y ya ahí voy sacando mis observaciones, de tal valor a tal valor, y voy sacando las siguientes observaciones. Pero bueno, primero vamos a empezar con esta tabla de frecuencias para datos no agrupados. Ajá. También cabe destacar que las tablas de frecuencias, tanto para datos agrupados como no agrupados, en alguna ocasión pueden incluir más o menos columnas, dependiendo de los valores con los que se desee tratar. Yo ahorita les voy a decir cuáles son los que son los más comunes, y dentro de los que ponga también les puedo decir cuáles no son tan comunes pero que también son útiles. ¿Ok? Entonces, dentro de mi tabla de frecuencias para datos no agrupados, comúnmente lo primero que voy a tener es algo que se llama n, que ya veremos ahorita que empecemos a ver fórmulas, que es pues el número de datos que tengo, ¿sí? Entonces, Sn va a ir desde el primero hasta el último, pero ahorita vamos a ver cómo lo vamos a acomodar, ¿ok? Luego vamos a tener una columna que vamos a llamar xi, que va a ser cada dato que tengo. Por ejemplo, si les preguntara las edades, pues sería, digo, lo mínimo que podríamos tener, creo yo, deberían de ser como 22, 23. Y empezaría ahí, 22, 23, 24, 25, etcétera, hasta llegar a la edad más grande. Cabe destacar que en una tabla de frecuencias, si un dato no existe, no tenemos por qué ponerlo. Por ejemplo, si las edades van, tengo personas con 23, 24, 25 años y no hay ninguno con 26, no estoy obligado a poner el 26, me lo puedo saltar e ir hacia el siguiente valor. ¿Ok? Luego, una que puedo encontrar como FI, que vamos a llamarle frecuencia absoluta, o en algunos casos solamente le llaman frecuencia. ¿Ok? Frecuencia absoluta o solo frecuencia. Posteriormente tendríamos la frecuencia relativa,
que regularmente es FR. Luego tendríamos, bueno, esta FR puede ser FRI. Luego podríamos tener FAI, que sería la frecuencia acumulada. Podríamos tener la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada, FRAI, frecuencia acumulada relativa. Y finalmente podríamos tener la frecuencia porcentual, que sería FI con un símbolo de porcentaje. ¿Ok? También podríamos tener frecuencia porcentual acumulada, pero no es tan común. Aunque también podrían tener ahí alguna tabla donde estuviera este valor, ¿sale? Bueno, entonces esos son los encabezados que vamos a tener en una tabla de frecuencias para datos no agrupados, ¿ok? ¿Hasta ahí tenemos algún inconveniente? No, profesor. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con esta tabla? Bueno, cuando vamos a hacer una tabla de este tipo, regularmente es porque tenemos datos. Porque tenemos varios datos y lo que vamos a hacer ahorita justamente pues es poner al azar cierta cantidad de datos y vamos a considerar que debemos hacer una tabla de frecuencias para esos datos. Supongamos que les he preguntado la estatura, por ejemplo. La estatura medida en centímetros, ¿sale? Para que no usemos punto por ahora. Digo, no tiene nada de malo, pero para que sean puros números enteros por ahora. Estatura medida en centímetros, ¿sale? Hago un cuestionario, les mando una liga para que me lo respondan y ahí me ponen cuál es su estatura. Vamos a suponer que obtuve 35 datos. Entonces, vamos a decir que obtuve 175, 177, 165, 176, 156, 182, 190, 147, 153, 76, 181, 159, y así hasta llegar a 30 datos. Aquí llevo 15, me faltan 15 más. Y ahí llevo 23, me faltan 7. Ok, ahí tengo 30. Entonces, como se pueden dar cuenta, y así puedo obtener los datos,
lo que comúnmente va a pasar es que yo los datos los voy a obtener de manera desordenada. Voy a obtener los datos de acuerdo a cómo haya salido cómo haya salido la respuesta de mis encuestas, y no hay ninguna razón para que los datos estén ordenados. Sin embargo, cuando yo tengo una tabla de frecuencias, sí necesitan estar ordenados mis datos para que vaya del menor al mayor. Supongamos que me los entregan así, ¿sale? Yo así los obtengo, me mandan un archivo o los descargo del cuestionario, lo que sea. Lo primero que tengo que hacer es tomar estos datos y ponerlos aquí donde está la columna XY, pero sin que se repitan. Si lo hago a mano, lo ideal es, pues, ordenarlos todos del menor al mayor, ir tachando los que ya puse y luego ya solamente poner los datos que sí tengo. Eso es lo que yo haría si lo hiciera a mano. Pero como no lo voy a hacer a mano porque tengo una herramienta que me permite llevar a cabo esta operación sin hacerlo a mano, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a copiar todos estos valores. Ya saben, me pongo sobre el primero, presiono las teclas Shift y Control y luego la flechita para abajo para que se seleccionen todos. Ahí están todos seleccionados. Luego doy la tecla Control C y aquí donde voy a querer los datos presiono la tecla Control V. Pero antes de hacer otra cosa, como yo no quiero que nada más estos datos estén repetidos, sino quiero perdón, como yo no quiero que nada más se copien estos datos igualitos de la columna de la derecha a la columna de la izquierda, sino quiero que además solamente se encuentre un valor sin repetirse, aunque haya varios, lo que voy a hacer es irme aquí a la parte de mi menú donde dice datos y aquí abajo tengo la opción que dice quitar duplicados. Presiono quitar duplicados y me va a preguntar, ¿quieres ampliar la selección? Es decir, si quieres, cuando te pregunta si quieres ampliar la selección, lo que te pregunta es si quieres tomar datos que hay más adelante o más atrás. En este caso, le vamos a decir que no queremos ampliar la selección. Por lo tanto, quitar duplicados, le decimos que continúe con la selección actual y ya le decimos quita los duplicados. Aceptar. Solamente permanecen 18 datos. Quiere decir que hay 18 datos. Entre todos los que hay 18 datos que algunos se van a repetir algunas veces. Y justamente mi tabla de frecuencias, algo de lo que me quiere mostrar es cuántas veces se repite cada dato y cuál es la representación de cada uno de los datos con respecto del total. Entonces, ahora, además de eso, pude haberlo hecho antes de picar otra celda, pero además de eso quiero también que estén ordenados. Entonces, le puedo dar aquí clic derecho con la selección y le puedo decir aquí donde dice ordenar y le voy a pedir que los ordene del menor al mayor. Me vuelve a preguntar, ¿quieres ampliar la selección? Para este caso no. Y le pedimos que los ordene. En algún caso me puede convenir ampliar la selección cuando tengo otros datos a la derecha o a la izquierda que están relacionados con los datos que estoy ordenando. Para que cuando un dato, por ejemplo, si ya tuviera la cantidad de veces que se repite el dato 135, para que no se vaya solamente el 135 sin su valor de frecuencia, sino que se vaya también con él, podríamos ampliar la selección. Pero en este caso, como no tenemos más nada, le decimos que no la amplíe. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora en la N, pues aquí podemos darle rellenar o algo muy sencillo, 1, 2 y 3. Seleccionamos los tres valores y luego recorremos hasta abajo, hasta el último. Hace rato me decía, tienes 18 valores que no se repiten y que se van a conservar. Justamente esto tiene que llegar hasta el 18. Ahí está. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No. Muy bien. Bien, entonces, ahora sí, vamos a empezar prácticamente con el llenado de nuestra tabla de frecuencias.
Bien. La frecuencia absoluta lo que me va a decir es cuántas veces se repite cada dato. ¿Sale? Entonces, les decía, si yo de esta lista que tengo de este lado, pues los ordeno de menor a mayor y los voy tachando, pues ahí puedo ir viendo, ¿no? O ahorita que ya tengo aquí cuál es el orden, puedo ver, el 135. Estos son los datos originales. Esto tiene que quedar claro. Para las frecuencias, sobre todo para la frecuencia absoluta, que es la primera que tomamos y prácticamente de ahí podemos hacer todo lo demás, sí tenemos que mirar en los datos originales. Por eso esta columna de acá, una vez que ordené estos, no la borré. Ahora yo tengo que ver en los datos originales cuántas veces se repite el 135, luego el 147, luego el 153, y así sucesivamente hasta llegar al último. Y como les decía yo hace rato, pues por ejemplo, hubo una persona de 135 centímetros de altura, y de ahí nos brincamos hasta 147. Por lo tanto, 136, 37, 38, etcétera, hasta 146, no fue necesario escribirlos, al igual que el 148, 49, etcétera, hasta el 152, no es necesario escribirlos. En mi tabla de frecuencias es suficiente, con que yo escriba solamente los datos que tengo, ¿ok? Bueno, entonces ahora les decía 135. Puedo venir a mi lista y empezar a contar cuántas veces se repite el 135, pues viendo valor por valor de uno de estos, ¿no? A lo mejor tachándolos, marcándolos de un color que el Excel me permite, etcétera. Pero Excel tiene una herramienta bastante útil que me permite calcular cuántas veces se repite un valor. Y eso se incluye con la fórmula igual contar punto sí. Contar punto sí, miren aquí dice, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. ¿Qué es lo que le tengo que decir a Excel? Que cuente dentro de cierto grupo de valores cuántos datos tienen una característica, y la característica también se la voy a dar yo. Entonces aquí le doy contar punto sí, que se escriba todo completo, abro el paréntesis y me dice, primero tienes que meter el rango. El rango es el conjunto de valores de donde yo voy a contar y yo voy a contar de los valores originales, es decir, de estos de esta columna que están acá. Por lo tanto, los voy a seleccionar todos. Selecciono los valores de la columna, pero como voy a querer que cuente también en el 147, en el 153, en el 156, etcétera, y quiero que cuente en el mismo rango de valores, tengo que fijar los valores de esas celdas. ¿Alguien me puede decir cómo puedo fijar valores de una celda? Se le coloca un signo de pesos. Se le colocan signos de pesos, ¿verdad? Tecla F4. O puedo presionar la tecla F4. Si presiono la tecla F4, se colocan en automático los signos de pesos tanto antes de la letra que representa la columna como antes del número que representa el renglón. Y en este caso se pusieron 4 signos de pesos. ¿Por qué? Porque aquí no tengo una celda nada más, sino tengo un conjunto de celdas que están en esta columna de acá, aunque pueden ser en varias columnas. Pero bueno, quiero que siempre cuente de estos valores, desde el que está en I4 hasta el que está en I33. Y es importante que no se salga de esos valores, porque si no podría estar dejando fuera algún dato o contando en otro lugar donde no debe de contar. Y luego, ya que puse cuál es el rango de donde quiero que cuente, escribo una coma, pero aquí tenemos que tener cuidado. Si lo hacen, por ejemplo, con, no sé, hay luego computadoras que usan las Mac, o luego si usan la hoja de cálculo de Google, hay que tener cuidado en la fórmula, porque a veces la fórmula en lugar de pedirme una coma me puede pedir un punto y coma. Y eso depende, o también a veces el mismo Office
depende de la configuración que tenga. Entonces, si la configuración de su Office, de su hoja de cálculo o de su computadora, en lugar de pedir una coma, pide un punto y coma, ustedes tendrán que poner punto y coma. Y lo pueden detectar aquí, porque aquí al lado de donde dice rango, debería estar un punto y coma, y eso es lo que ustedes deberían de poner. A mí solamente me pide coma, entonces pongo una coma y ahora si se dan cuenta, se puso en negritas la siguiente parte que dice criterio. El criterio es, ajá, voy a contar ahí donde me dijiste, ¿qué quieres que cuente? Ah, yo le voy a decir, quiero que cuentes cuántos números 135 hay. Y ese no lo voy a fijar porque como la fórmula la voy a recorrer hacia abajo, para el siguiente quiero que cuente el 147, luego el 153 y así sucesivamente hasta llegar al último. Entonces por eso es que ahí no voy a poner ninguna fijación de celda, ¿ok? Cerramos el paréntesis, damos enter y me dice, ah, pues 135 solamente hay uno. Bastaría con que yo viniera aquí a revisar y ver dónde hay un 135. Aquí hay uno y buscar si no hay ninguno más. Efectivamente me doy cuenta de que no hay ninguno más. Pero bueno, y desde el principio yo sabía que eran 30 datos, ¿verdad? Cosa que ahorita va a ser importante. Entonces, bueno, ya que hice eso, pues ahora lo único que me resta hacer es recorrer esta fórmula. Lo puedo recorrer de dos maneras. Una es posicionándome en la parte inferior derecha de la celda donde ya está la fórmula incluida, que es donde ya me arrojó el 1. Y la parte inferior derecha de la celda, como les decía, me permite obtener esa crucecita, miren. Solamente una cruz negra, sin volumen, sin flechitas, nada. Si me salgo de ahí, me da esta cruz blanca, que tiene como un volumen pequeñito, o una sombrita. Y si me acerco al límite de alguna celda, de las seleccionadas, me da esa cruz con flechitas que me permite cambiar el valor que tengo a otro lugar, ¿ok? Pero quiero esta, la que solamente es una cruz negra, sin flechitas, sin volumen, sin sombra, nada. Y una de dos, puedo dar clic y mantenerlo y recorrerlo hasta el último valor. O simplemente, como ya tengo valores a la izquierda y la fórmula está aplicada a la izquierda, puedo ir a la parte inferior derecha de esa celda donde ya está la fórmula y dar doble clic y se va a llenar en automático toda la tabla. ¿Ok? Y entonces me dice, del 135 tienes una persona, 147 una persona, 153 una persona, 156 dos personas. Y así sucesivamente, 165 hay 5 personas, 167 hay 3 personas. Y así, y me da todos, ¿ok? Desde la persona con la estatura más bajita hasta la persona con la estatura más alta. Y solamente debo incluir, nuevamente les repito, los valores que sí se encuentren dentro de la muestra que he tomado. ¿Ok? Ahí vamos bien. Sí, gracias. Muy bien. Bien, entonces, solamente la frecuencia absoluta es cuántas veces se repite un dato dentro de un conjunto de datos. ¿Ok? La frecuencia relativa es qué proporción representa ese dato del total de los datos. En este caso la proporción pues la vamos a sacar como se sacan todas las proporciones mediante una división. Esta división la puedo hacer de dos maneras. Puedo decirle igual a cuánto equivale 1 de 30, que son el total de valores que tengo, ¿verdad? O puedo decirle igual 1 entre, o sea, el valor de la frecuencia absoluta entre el total de los datos que vendrá dado por la suma de todo lo que tengo aquí a un costado, ¿no? ¿Sí? Es decir, lo que sumen esos valores de la columna que ahorita se formó en rojo, que debe ser 30, y ahorita con la calculadora se los puedo mostrar también, me da 0.0333333, que eso debería ser exactamente lo mismo que 1 entre 30
0.0333333, ¿ok? Entonces, si yo quisiera recorrer esa fórmula, debería fijar el conjunto de valores de la suma para que esto funcione, ¿ok? Es decir, debería ser esto. Debería darle igual el valor de la frecuencia absoluta entre la suma, lo siento, entre la suma, me faltó el paréntesis, la suma de estos valores, de todos estos de aquí. Pero como siempre van a ser los mismos valores, pues debo de fijarlos con F4 para que vaya siempre desde C3, perdón, hasta C20. Y eso va a ser igual a 0.333. Todos los que tengan la misma frecuencia absoluta, obviamente tendrán la misma frecuencia relativa, porque va a ser la misma proporción. Ahorita que lleguemos a la porcentual, les explico un poquito más sobre qué significa esto. Bueno, recorro la fórmula, aquí me puedo quedar con menos decimales. Vamos a quedarnos con 3, ¿ok? Y luego la frecuencia acumulada es qué tantos valores voy acumulando conforme voy avanzando en cada dato que tengo. Siempre la primera frecuencia acumulada, siempre, va a ser igual a la primera frecuencia absoluta, siempre. ¿Por qué? Pues porque si solamente estoy considerando por el momento el primer dato, pues solamente he acumulado la cantidad de repeticiones que tiene ese dato. Entonces, esta en realidad no es una fórmula de Excel, solamente vamos a hacer lo siguiente. La primera, siempre le vamos a decir, primera frecuencia acumulada es igual a la primera frecuencia absoluta. Siempre, siempre. Damos Enter y se tiene que copiar el 1. Las siguientes frecuencias acumuladas van a ser la frecuencia acumulada, perdón, las siguientes frecuencias acumuladas van a ser la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta del valor en el que me esté encontrando en ese momento. Es decir, para 147, la frecuencia acumulada es lo que tenía antes de 147, que era un valor, más lo que tengo una vez que cuento los de 147. Por lo tanto, aquí voy a sumar el que tenía antes más el que tengo ahora, ¿sí? La frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta actual, ¿sale? Por lo tanto, si antes tenía 1 y ahora estoy sumando 1, pues me tiene que dar 2. Ahí no voy a fijar absolutamente nada porque las frecuencias se tienen que ir moviendo conforme yo vaya avanzando a cada uno de los datos. Ahí está 2. Y resulta que la frecuencia acumulada que voy a tener hasta el final debe ser exactamente igual a la cantidad de datos que tengo. Es decir, aquí en este valor que está aquí, en esta celda que estoy marcando, debe haber un 30 una vez que yo recorra esa fórmula. Y miren, pues si lo vamos viendo, si aquí sumo 1, aquí debería de tener 3. Si aquí sumo 2, aquí debería de tener 5. Y así, luego 1 más, 6, 1 más, 7, 5 más, 12. Y así sucesivamente se van a ir sumando las frecuencias absolutas de cada uno de los datos que voy teniendo. Entonces, recorro la fórmula y miren, 1 más 1, 2, más 1, 3, más 2, 5, más 1, 6, más 1, 7, más 5, 12, más 1, 13, más 3, 16, más 1, 17, y así sucesivamente, hasta que en el último valor yo tengo que en total he acumulado 30 datos, ¿sí? ¿Vamos bien ahí? Sí, profesor. Muy bien. Ahora, la frecuencia relativa acumulada. Ya no ocupo ahí, déjenme hacer un poquito más grande esto. Frecuencia acumulada relativa o relativa acumulada.
Voy a hacer lo que acabo de hacer con la columna anterior, pero ahora con los datos de la frecuencia relativa, ¿sale? Quiere decir que el primero pues tiene que ser igual a 0.033333. Y luego le voy a ir sumando como antes. Igual el valor actual más el anterior, o da lo mismo el valor anterior más el actual. Y si lo sumo al final, aquí yo tengo que tener el resultado de 1. ¿Por qué? Porque 1 es igual a todos mis datos, es igual prácticamente al 100%, solo que no está en términos porcentuales, sino en términos decimales, como si el 100% fuera la unidad. Entonces aquí recorro la fórmula, y si ustedes se dan cuenta, aquí tengo exactamente 1. Cuando hacemos esto con la calculadora, pues como luego vamos omitiendo algunos decimales, a veces la calculadora pues suma lo que le decimos y al final me puede dar algo así como 0.99, 0.98, dependiendo también de cuántos decimales use. Mientras más decimales use, más cerca estoy de el resultado más exacto, ¿ok? Mientras menos decimales use, pues estoy disparándome un poquito más a ser más impreciso. Bueno, y luego la frecuencia porcentual es qué porcentaje de las personas, por ejemplo, tiene una estatura de 1,35. ¿Qué porcentaje de las personas tiene una estatura de 1,47, de 1,53, de 1,56 y así sucesivamente hasta que llegue al final? Que si fueran edades, pues también sería ¿qué porcentaje de los estudiantes de IRC tienen 22, 23, 24, 28, 30 años, lo que sea? Y obviamente, pues esto nosotros lo podemos utilizar para la razón que nosotros queramos. Por ejemplo, si habláramos de los sensores, ¿no? Supongamos que dividimos por secciones este rollo de los sensores de contaminación y le pedimos a cada una de las alcaldías que nos digan cuántos han fallado. Y entonces en la alcaldía Benito Juárez han fallado 4, luego 5 en la Cuauhtémoc y así sucesivamente. Entonces ya puedo decir, bueno, a ver, de los que fallan en la Cuauhtémoc, ¿cuánto representa del total? Y esto me puede dar un dato muy importante sobre, a ver, hay una alerta ahí, te están fallando muchas personas con estas características. O si fuera, o por ejemplo para la empresa productora de los sensores, podría ser algo así como, a ver, están fallando los sensores, pero están fallando mucho en una alcaldía. Puede ser que algo esté pasando. A lo mejor los conductores no son cuidadosos, es un camino con muchos más baches, eh, son más viajes, qué sé yo, hay más personas y los sensores se mueven, qué sé yo, y eso podría darnos una alerta para ir a investigar qué está pasando con alguna situación. En el caso de las edades, pues podría ser algo así como, a ver, supongamos que estamos hablando solamente de las licenciaturas a distancia, pues saber las edades que tienen los estudiantes es muy importante porque podría decirme a qué estudiantes debo dirigirme, a qué público debo dirigirme, quiénes son las personas más interesadas en estudiar una licenciatura a distancia, que la verdad es que las edades sí varían mucho entre los que estudian a distancia con los que estudian de manera presencial, y eso es por obvias razones, ¿verdad? Los que estudian a distancia, la mayoría trabajan, los que estudian de manera presencial, la mayoría se dedican solamente a estudiar, ¿ok? O puede haber más razones, pero son razones fundamentales. Entonces, ¿qué porcentaje de ellos están en cada valor? Entonces, aquí lo que puedo hacer dos cosas. Pues como se saca un porcentaje, ¿verdad? El número que tengo entre el total y luego multiplicarlo por 100. Pero, pues el número que tengo o la frecuencia que tengo dividida entre el total ya está en esta columna que se llama frecuencia relativa y ya está para cada uno de los datos. Si lo quisiera llevar a términos porcentuales, pues solamente me bastaría multiplicarlo por 100.
Pero en Excel hay algo todavía mucho más fácil que eso. Yo puedo decirle a Excel, mira, cópiate este valor de aquí. Y luego cópiate todos los demás. Ya que están copiados ahí, le puedo decir ahora dale formato de porcentaje. Y dame un par de decimales más. Y ya tengo entonces que 0.033 es igual a 3.33%. Se repite en todos los que tienen una frecuencia de 1. Se duplica en los que tienen una frecuencia de 2. Por ejemplo, en lugar de 3.33, pues es 6.666666. Aunque aquí salga 6.67, si le doy más decimales, pues me va dando más decimales. Pero cuando le corto, pues ahí va a redondear siempre al 7. Y así llego hasta el final, calculándolo con todos. Como se pueden dar cuenta, pues esto la verdad hace, ¿qué les gusta? 10, 15 años donde no teníamos una masificación del Excel como ahora, pues lo más común era hacerlo a mano. Y una tablita de estas, así con 30 datos, pues te puede llevar, no sé qué les gusta, media hora, 40 minutos hacerla. Digo, ahorita explicarla, bueno, pues podrán decir ya te tardaste. Sin embargo, pues estoy explicando paso a paso lo que se tiene que hacer. Pero hacerla, ya conociendo los pasos, podría llevar un buen tiempo. Y hacerla en Excel, pues puede llevar 5 o 10 minutos, siempre y cuando conozca los pasos, el orden y el procedimiento. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, pero yo no sé. Muy bien. Déjenme ir apuntando quiénes están de una vez, antes de que nos cambiemos de sesión, porque ya casi nos toca. A ver, del 213, ¿pueden levantar la mano quienes estén del 213? Hoy estamos a 17 del 5. 213, María, a ver, déjenme ponerlo así. Serrano y Yasmín. Serrano, María del Pilar Martínez. Roxana Soriano. Soriano. Minerva Martínez, Gabriela Oviedo. Minerva Martínez, Gabriela Oviedo. Y... Ok, creo que ya están. A ver. Tuve Pilar, Minerva, Gabriela, Yasmina Azucena y Roxana. Del 203. Está bien, ¿verdad? Ahora sí me... Muchas Sí, gracias. Ayúdenme bajando su manita y ahora subiéndola los del 14, por favor. Ivonne Quintana y Blanca Ramos. Quintana, Ramos. Quintana y Ramos Blanca. Vale. Muchas gracias, Ivonne y Blanca. Ahora si hay alguien del 215, ¿me ayudan, porfa? María José Leiva. 17 del 5. Solamente María José. A ver, déjenme ver quién más hay por aquí. David, ¿de qué grupo eres? Pelcastregui. Sigo con el tema de que no lo recuerdo con exactitud. Ok, Creo que termina en 23, si no me equivoco. te busco, te busco. Pelcastregui. Del 13. ¿Sí, verdad? Sí, 213. Vale, Gracias. entonces, por nada, ya está la asistencia, ¿vale? De todas maneras no se vayan a ir. Ok, entonces, esta es la forma
No es la forma más sencilla de calcular una tabla de frecuencias, porque todavía podemos usar muchos más atajos, pero bueno, esta es la forma que ahorita les puede ayudar muchísimo a tener sus tablas de frecuencias para datos no agrupados. Vamos a cambiarnos de una vez de sesión, ¿vale? Para que entremos a la otra. Les paso la liga por si alguien no la tiene, les paso la liga de una vez. Denme un minuto solamente. Ay, ¿dónde está esta cosa? Se me olvida. Aquí. Ok, a esa liga, porfa, denle clic para que puedan ir a la otra reunión, ¿sale? Yo ya los estoy esperando. Y está su compañera Ivonne también acá. Los demás chicos, porfa, los que están aquí en la reunión original, cámbiense a la otra. Ok, bueno, entonces les vuelvo a compartir la pantalla para que continuemos con esto. Luego en la actividad les piden que calculen media, moda, median. No, no es cierto, creo que no es moda y median. Cierto, media, moda, mediana, desviación estándar, varianza y coeficiente de variación. Aquí en la experiencia les pide que tomen captura de pantalla. Yo les voy a decir, por favor, no, mándenme el archivo en Excel para que lo pueda revisar. Luego las capturas de pantalla pues no detecta uno el error, sin embargo con el archivo de Excel yo les puedo decir si hay algún error, no espero que no haya, pero si hay algún error con el archivo de Excel yo les puedo decir, mira, aquí te equivocaste porque pusiste mal tal cosa, ajá, no fijaste o cualquier cosa. Entonces, eso, mejor mándelo en Excel. Si lo van a mandar como una hoja de cálculo, si lo van a mandar como un archivo de Drive, mándenlo ya con los permisos para que no tenga que estarles pidiendo permiso y después esperar a que me contesten y luego ya volver a entrar. Digo, son cosas que pasan, pero pues si se puede agilizar sería mucho mejor. Bueno, entonces luego me pide calcular media, moda, mediana, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Esas cosas, otra vez, si las hiciera yo con la calculadora y metiendo valorcitos y picándole a la calculadora, me podría tardar un montón. Sin embargo, en Excel es muy, muy rápido. Entonces aquí vamos a llamarle a tabla de frecuencias. Esta hoja, de hecho la que estoy haciendo ahorita, se las voy a compartir, pero se las voy a compartir sin las fórmulas.
para que si ustedes ven el video y van retomando cómo se hace esto, puedan ir comparando sus datos y viendo qué sale. ¿Sale? Y acá vamos Sí, a maestro, poner, gracias. por nada, Está bien, maestro. aquí vamos a calcular variables. Lo que me voy a traer de acá son mis datos, los originales. Miren, voy a traerme estos. Estatura medida en centímetros. Los voy a copiar y los voy a pegar. La única variable para la que yo necesito ordenar los datos de las que me están pidiendo en la actividad es para la mediana. Eso si lo hago a mano. Les voy a explicar cómo se hace a mano para que sepan de dónde sale. Si lo voy a hacer a mano, necesito forzosamente traer la... Necesito forzosamente ordenar los valores, ¿sale? Pero como no lo voy a hacer a mano, les voy a explicar cómo se hace, pero... Bueno, ahorita lo checamos. Ahí está. Bien, les voy a poner las fórmulas. Las fórmulas que tenemos acá para la media... Bueno, y no todas tienen fórmula, ¿eh? Nos piden media, moda, mediana, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. La moda y la mediana no tienen exactamente, bueno, la moda definitivamente no tiene fórmula. La mediana podríamos ajustarle una fórmula dependiendo de la cantidad de datos que tenemos, pero ahorita checamos eso. Primero, la media o promedio. La media o promedio tiene la siguiente fórmula. Es x barra igual a la sumatoria, bueno, primero un cociente, la sumatoria de todos los x, y. Ahorita le doy más tamaño a esto, para que se vea mejor. Esta es la sumatoria de todos los x, y. Los x, y son cada uno de los valores que tengo. Y esto dice desde i igual a 1, o sea, desde el primero hasta n, o sea, hasta el último. Y esto va a estar dividido entre n, ¿sale? Esta fórmula la voy a copiar acá en el Excel. Esta es la de la media, ¿sale? Esa fórmula de la media me dice, tienes que sumar todos los valores que están aquí, todos, y luego dividirlos entre el número de valores que tienes. Si lo hiciera a mano, pues tendría que ir 175 más 165 más 167, bla, 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 bla. Y un montón de cosas, ¿verdad? Bueno, Excel me puede ayudar a hacer la suma directa y luego dividir esa suma entre el número de datos, o Excel tiene ya una fórmula precargada para calcular justamente el promedio. Y esa fórmula se llama promedio. Pero bueno, ahorita vamos a poner más cosas aquí en una tablita para sacar los otros valores. La moda simplemente va a ser el dato que más se repite. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos una situación como esta? Donde yo voy, ese dato del que más se repite lo puedo sacar de mi frecuencia absoluta, porque la frecuencia absoluta, recuerden, es la cantidad de veces que se repite un dato. Y entonces yo vengo aquí y busco el más grande y digo, el más grande es 5. Ah, pero aquí hay otros 5. Ah, bueno, es que nosotros podemos tener, acá tenemos
dos posibilidades, o bueno, tres, si somos más estrictos. Varias posibilidades. Podemos tener una muestra o población que sea unimodal, es decir, que solo haya un dato que sea el que más se repite. Puede ser que, por ejemplo, tenga un dato que se repite 587 veces y otro que se repite 586. No importa, el que más veces se repite es el que va a representar la moda y sería solo uno. Pero si tengo dos datos que se repiten 587 veces, entonces tengo una muestra bimodal. O sea que tiene dos modas. Y si tengo 5 datos, bueno, 3 datos, 4 datos, 5 datos o muchos datos que se repiten la misma cantidad de veces eh, y son la mayor cantidad de veces que se repite algún valor, puedo tener una muestra multimodal. Que no se da tanto, pero que se puede encontrar en algún caso con 3 o 4 modas. Pero bueno, si solamente encuentro uno, pues entonces tengo una muestra unimodal, dos bimodal, incluso de dos ya puede considerarse multimodal, ¿eh? Pero bueno, todavía como los binomios, todavía se separa cuando solamente son dos. Entonces ahí lo único que tengo que hacer es una de dos, o ya tengo mi tabla de frecuencias y ya revisé y ya vi cuál es el que más se repite. En el caso de de este ejercicio, pues se repite el 165 y el 176. Tengo una muestra bimodal, ¿ok? Bueno, esa no tiene fórmula, solamente tengo que ir y contar. Luego, la mediana. En la mediana es el dato que se encuentra exactamente a la mitad de todos. Exactamente a la mitad de todos los datos. Y eso quiere decir que hay la misma cantidad de datos a la derecha que a la izquierda. Y aquí es donde les digo que podemos poner una formulita dependiendo de si la cantidad de datos que tengo es non o par. Si la cantidad de datos que tengo es non, ajá, por ejemplo, si tuviera 31, se divide n entre 2. Sería n entre 2. Y si fuera non, al estar siendo dividido entre 2, forzosamente me va a dar un resultado decimal en 0.5. La mediana es un valor de posición, ¿sí? Es decir, cuando yo obtengo el valor de la mediana, este es un valor de posición. Ahorita que yo tengo 30 datos, si divido 30 entre 2 me da 15, ¿sí? Al darme el valor de 15, lo que me está diciendo es, el valor que está exactamente en medio de todos es el que está en la posición número 15. Pero como es par, fíjense, si yo los ordeno así, voy acá, voy aquí. Como es par, yo aquí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 y 15. Ahí está, el 157 es el que está en la posición 15. Pero, si yo cuento la cantidad de valores que hay antes del 157, es decir, estos de aquí arriba, aquí el Excel ya me hace el conteo. Me dice, recuento, tienes 14. Y si cuento los que hay después, resulta que tengo 15. Porque son pares, ¿sí? Cuando son pares lo que tengo que hacer es tomar lo siguiente. Tomar n sobre 2 más
Bueno, tengo que hacer una doble división. Tengo que hacer esta división. Mira. Tengo que sacar el promedio del valor que está en la posición que se me plantea y el siguiente. Es decir, n entre 2 más n entre 2 más 1. Estas solamente son posiciones, ¿eh? ¿Sale? Es decir, el valor que está en la posición n entre 2 más el valor que está en la posición n entre 2 más 1. Que quiere decir que si tengo 30 datos, el valor que está en la posición n entre 2 está en la posición número 15. Y el siguiente sería el valor de la posición número 16. Ahí sí, sumo los valores y los divido entre 2, es decir, saco el promedio de esos dos. Por lo tanto, la mediana estaría entre 100... bueno, pero tendría que ordenarlos, ¿ok? Esto sí, eso forzosamente hay que ordenarlos. Para eso debería ordenarlos como hace rato. Los selecciono todos. Clic derecho, ordenar de menor a mayor. Y ahora sí busco el de la posición 15 y 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Qué cosa resulta de este ejercicio en particular? Como el valor de la posición 15 y 16 son iguales, el promedio de esos dos también va a ser igual a 167 en este caso. Pero si fueran diferentes, pues tengo que hacer exactamente esta operación. De hecho, la puedo hacer, ¿no? La voy a hacer. Miren, si yo pongo aquí lo que les dije que iba a hacer, esto sería igual a el valor de la posición 15, que es 167, entre paréntesis, más el valor de la posición 16, que también es 167, y eso debería dividirlo entre 2. En este caso me va a volver a dar 167, porque estoy sumando 167 más 167 y luego lo estoy dividiendo entre 2. Es como multiplicar 167 por 2 y luego dividirlo entre 2. Pero bueno, me dio 167. Pero si hubiera otro valor en lugar de 167 en la posición 16, pues entonces este valor estaría exactamente en medio de los dos. La mediana lo que hace es dividir los datos exactamente la mitad de un lado y la mitad del otro. Es decir, la mitad de los valores más chicos y la mitad de los valores más grandes. Pero ahorita les voy a enseñar cómo Excel lo calcula todavía más rápido. Es decir, si de por sí esto fue fácil, el Excel lo hace todavía más fácil. Luego, la varianza. Esta es un poquito más elaborada, pero tampoco hay nada que temer cuando tenemos Excel. La varianza tiene la siguiente fórmula. La varianza, en este caso como va a ser poblacional, va a ser S al cuadrado es igual a... Aquí vamos a tener otra vez una sumatoria. Aquí arriba. La sumatoria desde i igual a 1, o sea, desde el primer dato, hasta n, que es el último, pero aquí voy a tener lo siguiente. De cada valor, xi, menos la media. Cada valor menos la media, y eso además elevado al cuadrado. Y todo dividido entre n menos 1, es decir, entre la cantidad de datos menos 1, que son los grados de libertad de la varianza, que es un concepto que se va a utilizar todavía más en el curso de Estadística 2, ¿ok? Pero bueno,
Entonces, así lo debería de calcular, ¿vale? Y la desviación estándar también tiene una fórmula, pero la desviación estándar es súper sencillo, porque la desviación estándar es S, y S pues va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza, que es S al cuadrado, ¿sí? Es decir, la desviación estándar es la raíz cuadrada de esto que está aquí arriba. Una vez que tenga esto de aquí arriba, puedo sacar su raíz cuadrada y esa es mi desviación estándar. Y el coeficiente de variación, que es lo que me dice más o menos qué tan variantes son los datos, es igual a la desviación estándar. Coeficiente de variación es igual a desviación estándar. Vamos a ponerlo primero con letras. La desviación estándar entre la media. ¿Ok? Que esto va a ser igual a S, que representa la desviación estándar, entre la media, que es X barra. Que estos ya serán datos que nosotros conoceremos porque ya los habremos calculado todos acá. Entonces, tenemos 15 minutos, nos da perfecto para calcular, para hacer dos cosas. Calcular esto que nos están pidiendo con las fórmulas, obviamente utilizando Excel, y enseñarles cómo se calcula con Excel sin hacer todo el rollo que vamos a hacer al principio. Pero bueno, desde mi punto de vista está bien que conozcan los dos métodos. Entonces, primero, vamos a tener lo siguiente. Aquí voy a tener que agregar un renglón más para decir que estos son mis XY. Estos valores son mis XY. Para calcular media varianza y desviación estándar, los datos no tienen por qué estar ordenados. Ahorita ya los ordené porque quería calcular la varianza, la mediana, pero no tienen por qué estar ordenados. Aquí en el Excel voy a ponerle lo siguiente, a ver, déjenme ver. A ver, lo voy a poner así, a ver cómo me sale. Ok, sí, XY menos X barra, ¿sale? Voy a hacer más chiquitín. Luego, en el siguiente, voy a crear esos mismos, pero ahora elevados al cuadrado. Es decir, aquí lo voy a ir haciendo por pasitos. ¿Vale? Ok. Bueno, entonces, primero debería de calcular la media, ¿sale? Necesito estas dos columnas para poder calcular la varianza y la desviación estándar. Fundamentalmente la varianza y la desviación estándar pues sale muy fácil. Bueno, el procedimiento aquí es el siguiente. Si lo voy a hacer entre comillas a manita, primero debo conocer la media. Y les decía, la media pues es sumar todos estos valores y luego dividirlos entre el número de datos que estoy sumando. Lo puedo hacer de la siguiente manera. Puedo darle aquí igual suma y decirle Excel, súmate todos estos que están aquí arriba, seleccionarlos, ¿sale? Me dice, eso suma 5089. Y luego yo ya sé que la media es la suma de todos esos dividida entre n. N ya sé que son 30 porque es la cantidad de datos que tengo. Le puedo decir entonces, este valor que acabas de calcular, divídelo entre 30. Y me da 169.63. Pero hay una forma más fácil de calcular el promedio en el Excel, ¿verdad? ¿Alguien sabe? Con la función de promedio. Con la función de promedio. Excel tiene una función que se llama promedio y me va a dar exactamente el mismo valor. Doy igual, empiezo a escribir promedio, la termino de escribir y abro un paréntesis y selecciono los valores de donde quiera que tome el promedio. Aquí están estos aquí arriba. Hasta antes del 5089, suelto, doy enter y me debe dar 169.63333. Ahí está, el mismo valor. Este con la fórmula de promedio y este con la operación de
haber sumado todos los valores y luego dividirlos entre 30. Entonces el Excel ya trae fórmulas precargadas. Bueno, ahora yo quiero que a cada uno de estos datos le quite la media, ¿sí? Porque así me dice mi fórmula. Tienes que sacar las desviaciones o los errores, ¿ok? Entonces le doy igual, selecciono el valor y le digo que a ese valor le reste la media. Cualquiera de estas dos, ¿eh? Si solo calculé una no pasa nada. Vamos a darle que calcule esta del promedio. Pero le voy a dar F4 ahí para que a todos los demás valores cuando recorra la fórmula les reste el mismo valor, que es la media. Entonces el primero me da negativo. ¿Qué quiere decir? Pues que es un valor más pequeñito que la media. Como ya están ordenados de menor a mayor, los primeros van a ser negativos y hasta que superen la media van a empezar a ser positivos. Recorro la fórmula, pero solamente hasta ahí. Y ya me dio todas las diferencias de cada valor con respecto a la media. Y luego me dice, esos valores los tienes que elevar al cuadrado. O sea, si ustedes se dan cuenta lo que hay dentro del paréntesis, xi menos x barra, o sea, cada valor menos la media, eso que está dentro del paréntesis es lo que está acá, es la operación que hice. Déjenme quitarle decimales. Es la operación que acabo de hacer. Ahora los quiero elevar al cuadrado. Pues en Excel existe una fórmula también para elevar al cuadrado que se llama potencia. O puedo poner el como gorrito que sale ahí, ese como tipo gorrito. Pero a veces cuesta algo de trabajo. En mi computadora se pone con la tecla Alt-GR y la que está a un lado de la ñ. Pero si no tienen una computadora que tenga teclado en español, puede dificultarse. Por lo tanto, pueden escribir igual potencia. Igual potencia y le dicen, luego les dice, ¿qué número quieres potenciar? Ah, el de aquí al lado. Les pide una coma y luego les dice, ¿a qué potencia lo quieres elevar? Pues al cuadrado, a la 2. Cierran su paréntesis, ahí no tenemos que fijar absolutamente nada. Damos Enter y ya nos elevó el valor al cuadrado. Si lo hiciéramos a mano, pues sería poner, copiar, etcétera. Lo cual, bueno, pues cuando no hay de otra, no hay de otra, hay que hacerlo. Y tendría yo aquí, hasta ahí justamente, mis valores. Y luego me dice la fórmula de la varianza, que es esta de aquí. La fórmula de la varianza me dice, ya que hiciste eso, ¿dónde voy? Voy aquí en la parte de arriba. Solamente he hecho lo del paréntesis. Ya hice la resta, ya elevé al cuadrado cada valor. La fórmula me dice, después de haber elevado al cuadrado cada valor, súmalos todos y luego divídelos entre n menos 1. Es decir, entre la cantidad total de datos restados por 1. La cantidad total de datos que tengo para este ejercicio son 30, restados por 1 serían 29. Entonces, mi varianza, pues aquí le puedo dar, aquí miren, arriba tengo algo que dice autosuma. Le puedo dar ahí autosuma y me va a preguntar, ¿qué quieres autosumar? ¿Todo esto de aquí? Sí, justamente. Si no fuera lo que yo quiero sumar, pues tendría que dar la selección correcta. Y ya me da 5216.97. Y ahora eso lo voy a dividir entre 29. Eso entre 29. Esto lo puedo meter manual, ¿ok? Y me da 179.90. Esa es la varianza, ¿sí? Mi varianza es de 170, que es como un margen de variación que hay entre los datos. Pero es más importante la desviación estándar. Y la desviación estándar, les dije, es la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, este que acabo de calcular se llama varianza. Su raíz cuadrada es la desviación estándar. Entonces doy igual raíz, que es la fórmula que saca la raíz en Excel. Abro el paréntesis, selecciono el número al que le quiero sacar la raíz. Acá Excel solo tiene raíz cuadrada. Si fuera una raíz diferente a cuadrado tendría que hacerlo con la potencia. Pero bueno, acá solo es raíz cuadrada. Y me dice 13.41. Ese valor es importante. ¿Qué me quiere decir ese valor? Que
digo, hay, de acuerdo a una cosa que se llama distribución normal, que también tiene mucho que ver con estadística 2, se plantea que el 86% de los datos de una muestra o de una población se distribuyen alrededor de una desviación estándar. ¿Qué quiere decir? Que a partir de la media, que es, de 169 centímetros, más o menos el 86% de los datos tendrán 13 centímetros más, 13 centímetros menos de estatura, el 86% de los datos. El 95% de los datos estarán a 2 desviaciones estándar, es decir, 2 veces este valor, 26 centímetros. Y a 3 desviaciones estándar estarán aproximadamente el 99.99% de todos los datos, o sea, prácticamente todos. Y mientras más grande sea la desviación estándar, quiere decir que los datos están más dispersos, quiere decir que hay mucha diferencia entre el dato menor y el dato mayor y que hay datos regados por todos lados, ¿ok? En valores. Bueno, eso que calculé con este método que entre comillas es algo largo, y digo entre comillas porque pues me tardé creo que 15 minutos, se puede resolver de manera muchísimo más sencilla. ¿Alguien ya ha calculado varianza y desviación estándar en Excel? No, yo no. No, yo tampoco. Muy bien. Entonces, el Excel les dice, yo tengo una formulita que se llama, la primera es la varianza, se llama igual var, y tenemos varias var, var P, var S, var A, var PA, var solamente y var P. Var P dice, calcula la varianza de una función de la población total. Nosotros no tenemos por ahora población, tenemos muestra. Var S dice, calcula la varianza de una función de una muestra. Esta es la que nosotros necesitamos. Y dice, omite los valores lógicos y el texto. Es decir, si aquí hubiera letras, los omite y no los utiliza dentro del cálculo. Necesitamos var.s, ¿sale? Que es la varianza muestral. La seleccionamos y vamos a seleccionar los datos originales. Es decir, los de nuestra primera columna. Ahí miren, solamente hasta ahí. Cerramos nuestro paréntesis y le damos Enter. Y me dio 179.8954. Aquí le voy a dar más decimales, que justamente es 179.8954. Es el mismo valor, con mucho menos rollo, pero les estoy explicando de dónde salen los datos, ¿sale? Y la desviación estándar se calcula, digo, de ahí podemos sacar la raíz y ya tenemos la desviación estándar, pero también Excel tiene su fórmula para desviación estándar que se saca con igual desbest m, ¿ok? Desbest.m. Es la desviación estándar de una muestra. Es importante que sepamos si es muestra o población, porque para la población no le quita el 1 a las fórmulas. Es decir, la varianza poblacional se calcula igualito, pero en lugar de tener la división entre n menos 1, divide entre n, y eso sí provoca una variación en los resultados. Entonces acá desbest.m, selecciono los valores otra vez, solamente los valores originales, doy Enter y me dio 13.4125, que si lo comparamos con este, pues también es 13.4125,092. Lo mismo, pero más rápido, ¿ok? Y el coeficiente de variación, pues ese se calcula dividiendo la desviación estándar entre el promedio. Puedo darle este valor entre y ahí utilizar la fórmula promedio o traerme el promedio que ya tengo aquí abajo. Y me dice que hay una variación de 0.7906, etcétera. Es decir, es una variación pequeñita. ¿Sale? Si quisiéramos calcular la moda y la mediana,
También podemos poner aquí igual moda 1, igual moda varios. Dice igual moda 1, devuelve el valor más frecuente o repetitivo de una raíz o rango de datos. Moda varios, devuelve una matriz vertical de valores más frecuentes o repetitivos de una matriz o rangos. En este caso, podría usar el de varios porque ya sé que tengo varias modas. Pero si no supiera, pues debería de usar solamente el de moda. Vamos a usar el de varios. ¿Ok? Seleccionamos. Y solamente me dio el 165. ¿Ok? Es decir, solamente me dio una moda. Si fuera la mediana, así se llama, solamente igual mediana, selecciono los valores y me da el 167 que ya habíamos visto antes, que era el que estaba en la posición entre la 15 y la 16. ¿Sale? Entonces la verdad es que Excel facilita mucho las cosas. Si bien si pudieran utilizar la herramienta que les indican en la plataforma, a mí lo que no me gustó es que pues prácticamente te estás anclando la versión de paga, eso no me gusta y creo que no es necesario. Por lo tanto, pues si ustedes me lo entregan en Excel es bien recibido, si me lo entregan con la aplicación, bueno, pues ya tendré que meterme, ¿no? A verificar cómo se llevaron a cabo los datos en la aplicación. Pero bueno, prácticamente con esto podrían resolver lo que se les pide. Ya lo demás es la cuestión teórica, ¿no? Diferenciar entre lo que es una tabla de frecuencias de datos agrupados y de datos no agrupados, que tiene que ver un poco con lo que les dije, y otro poco que tendrán que repasar. Pero por ahora no les pide nada de cálculos sobre datos agrupados. Para ello les voy a hacer un video de una tabla de frecuencias con datos agrupados, ¿vale? Para que también vean cómo se puede hacer en Excel y qué formatos podemos utilizar para hacer los cálculos muy rápido y que nuestra tabla se llene rapidísimo. ¿Vale? Sí, maestro. Bueno, pues como tienen otra clase y además creo que sí logré el objetivo de explicarles lo que quería explicarles, dejaríamos la clase de hoy hasta ahí. Y si tienen alguna duda, pues me pueden escribir por correo electrónico o digo, es más fácil por correo electrónico porque me llega la notificación o si no, pues por la misma plataforma. ¿Vale? En un rato más les hago llegar la liga del video, de este video, del otro video que les digo que tengo y del de datos agrupados en cuanto lo haga. Espero poderlo hacer mañana por la tarde. Sí, está bien, profesor. Ok, chicos, pues Sí, maestro, gracias. muchas gracias. Ahí los invito a que no dejen de participar en los foros. Todavía hay muy poquita participación. No dejen que se nos junte el trabajo a todos al final, porque luego al final todos estamos ahí correteados por el tiempo. Y los que ya entregaron unidad 1, les digo hasta las 3 de la tarde más o menos, ya estaba todo revisado. Seguiré revisando, recuerden que no tienen límite para entrega a menos que sea el día de cierre de la plataforma, pero sí ayuda mucho que vayan entregando pues a la par, ¿no? Para que no nos vayamos atrasando. Ok, bueno, pues si no hay nada más, que tengan una buena noche y nos estamos viendo la próxima semana. El próximo miércoles sí tenemos sesión. Sí, está bien, profesor, gracias. Por nada, cuídense mucho. Buenas noches. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Por nada, igualmente, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Profe, Tomás, le hago una preguntita. Adelante, adelante. Entonces, ¿cómo le vamos a entregar las fórmulas de moda? La fácil que usted la última que nos enseñó o la otra? Si quieren hacerlo con la fácil, háganlo con la fácil. Nada más que, por ejemplo, pues mándenmelo en Excel para que yo vea que ahí está Okay. que ahí está el Muchas gracias. cálculo. Sí, de nada. Muchas gracias, profe. Que se mejore. Buenas Gracias. noches, hasta luego. Sí, muchas Buenas gracias. noches a todos. Adelante, María José.
María José. María José. Creo que se arrepintió. Buenas noches, profe. Tómese un tecito de jengibre, es muy bueno para todos. Sí, gracias. De hecho ya voy de salida, pero sí, todavía me falta descansar un poquito. Pero ya espero que mañana esté mucho mejor. Muchas gracias. Sí, profe, descanse. Gracias. Gracias, igual descansen. María José, ¿ya no? Bueno, ¿me escucha, Ah, ya, profesor? ahora sí ya te escuchamos, sí, sí. Una pregunta. A ver. Así como hizo la tabla de frecuencias, se tienen que hacer dos, ¿verdad? Porque son dos datos distintos los que puse en la tabla del plan de trabajo. Eh, el del plan de trabajo es este, a ver, déjame ver. Sí, porque puso grupo AC y grupo AG, entonces son dos tablas distintas y Ah, sí, después nada claro, más sí, haciendo sí. comparación, ¿verdad? Una es para, sí, una es para un tipo de datos y la otra es para el otro tipo de datos. Cada una tiene sus propios, eh, cada una va a tener la necesidad de su propia tabla. Ah, ok, nada más, era mi duda. Gracias, Por profesor. nada. Adelante, Roxana. Buenas noches, profesor. Disculpe Buenas una noches. pregunta. ¿Va a subir el plan de trabajo para el grupo 213? Lo que pasa es que no se encuentra en la plataforma. ¿El plan de trabajo de la unidad 2? Ajá, sí, no se encuentra en la plataforma, Ah, caray. en el foro de plan. De hecho, tampoco para el grupo 215, tampoco está el plan de trabajo Ay, en la no me plataforma. digas. Yo lo he podido ver por el correo que mandó, pero en la plataforma no está Ya disponible. sé. No, ya sé qué pasó. Sí, es que hay una opción en la plataforma que me permite enviarlo a los 3 grupos y seguramente no la activé. Ahorita lo hago. Pero sí, gracias por avisarme también, porque si no se me pasa. Sí, también escuché que había mandado un correo respecto a eso, pero a mí no me llegó. A ver, Ya déjame no. ver. ¿Cómo te apellidas? Soriano Chávez Tania Roxana del 213. Soriano del 213. Déjame ver si estás en mi lista de correos, ¿no? Control de Soriano. No me digas que no estás. Ah, no, sí, aquí estás. Tu correo es Rox Orcha. Sí, Ok, es raro. Chécate si no te está en el no deseado o en el spam, porque luego como lo mando para muchos, lo que luego llega a pasar es que se los manda al spam. Y si no te llega, mándame un correíto para que yo cheque qué está pasando. sí, revisé en todas las bandejas y no me llegó, pero le mando correo. A ver, mira, este es el que me aparece como tuyo. Sí, ¿Sí está está bien el correcto? correo. Ok. Bueno, de todas maneras, mándame un correo y ya yo te lo envío para que estemos seguros de que te llegó la información. Ok, Por muchísimas favor. De gracias. hecho, de hecho, compañera, el correo es del 9 de mayo. El profesor mandó ese correo el día 9 de mayo. Bueno, eso fue el día que a mí me llegó. Sí, pues, y es que sí, ya el 9 de mayo ya estaban todos. De hecho, esta lista la Ok, tengo lo desde antes. checo. Muchas gracias, compañera. Sí, gracias igual, María José. Ivonne, Hola, buenas noches. hola. Entonces vamos a aplicar dos tablas, sacando media, mediana, bueno, todos los de las medidas Sí, de tendencia central, así es. del agua de llave y del agua de granja. Así es. Sí, Por regularmente ejemplo, eso es para hacer comparaciones, pero ajá. okay, yo me supongo que la división, es que viene en el foro, en la experiencia de aprendizaje de la plataforma, Sí, aquí lo tengo. me supongo que la división es que no viene la división entre las dos. A ver, déjame ver, aquí lo tengo, permíteme tantito. Ahí, ¿dónde está? Ah, ya, sí, sí, sí. Ajá, no, como que la tabla no tiene una separación específica, ¿no? O sea, te voy a compartir esto. A esto te refieres, ¿no? No se nota cuándo empieza una y cuándo termina la otra.
¿Sí? exactamente. Sí, mira, la de agua corriente debe terminar aquí donde está 1, 2, 3, 4, en la quinta columna. Y ya Son 30 datos, ¿no? De cada sí, grupo. de la sexta a la décima son las del agua de granja. Sí, efectivamente, se me olvidó decirles, esto no se nota la diferencia, dónde termina uno y dónde empieza el otro. Y sí era importante que estuviera esta división, a mí se me olvidó, pero lo voy a tomar en cuenta para hacer el plan de trabajo considerando esta división. Pero sí, aquí mira, por ejemplo, esta palabra grupo todavía alcanza a cubrir esta columna, por lo tanto empezaría desde el 170.4 y de esa columna hasta la derecha, y antes serían los del agua corriente. Ok, sí. Ok, sí, entonces así lo hago, porque ya lo había hecho todo, pero en general. Sí, porque mira, Entonces ya lo dice olvido por hacer las medidas de tendencia central para datos no eso. agrupados según el tipo de agua de riego. Entonces sí tenemos que separar el agua corriente con el agua de granja y sacar los dos valores para, bueno, los valores para cada una de ellas. Y ya después sacar una muestra de cada uno, para sacar igual los datos. ¿Cómo, cómo? Ya en la actividad creo que 5 viene que hay que sacar una muestra, ya no es población, sino muestra. Sí, ahora ya de ahí tomas unos cuantos. Ok, Ok, gracias. por nada. Bien, entonces, ¿alguien más? Bueno, pues si no tiene nada más, chicos, ahora sí, nos vemos el próximo miércoles. No olviden subir sus actividades de esta unidad. Estaré pendiente, estuve fuera de circulación como unos 3 días del fin de semana. Pero ya hoy me recuperé, bueno, ya hoy empecé con las revisiones y dejé todo listo, justo para empezar la unidad 2 sin deudas de la unidad 1. Así que, bueno, pues espero ahí su entusiasmo, échenle muchas ganas. Ya saben que esto es muy acelerado.